Gracias, señor presidente. Mire, yo creo que lo lógico es que cuando hay proposiciones, pues hay oportunidad de explicarlas y que la votación no se dé en bloque. Porque entonces, ¿de qué sirve que yo explique y después entonces haya que votar en bloque todo negativamente? Me parece que este es un procedimiento que está viciando de inconstitucionalidad el trámite de este proyecto. Y yo lo invito a que no traten de sacar esto en 3 bloques. Aquí estamos hablando de unas normas que nos van a regir durante los próximos años. Y empiezo la exposición. El artículo 8 es un artículo que pretende que la Comisión de la Verdad se imponga a todo el país. Y ese es un tema abiertamente antidemocrático que merecería una discusión aparte. Porque la versión de la izquierda de la verdad no puede ser la versión de todos los colombianos, muchísimo menos la versión de los victimarios. Aquí han pretendido diluir la responsabilidad de los asesinos y de los criminales de lesa humanidad, inculpando al Estado y a la sociedad en su conjunto. Y ahora pretenden que eso sea política de estudio para todos los colegios. Aquí hay un atentado a la libertad de cátedra, pero hay también un atentado a la intimidad y al derecho de los padres a decidir la formación de sus hijos. Quiero dejar en claro que este es un proyecto a todas luces no contribuye al desarrollo del país. El artículo 39, nosotros pedimos una modificación al tema de territorialidades indígenas en el siguiente sentido, y es que no entendemos cuáles son los territorios a diferencia de las territorialidades. Y sí quisiéramos que el señor ponente nos explique claramente, porque si además de territorio ahora hay territorialidad, sí quisiéramos saber de qué se trata, qué implicaciones tiene y cuáles son los efectos para todos los municipios, donde esas territorialidades que no están definidas no aparecen de manera precisa. En el artículo 40 pedimos su eliminación, señor presidente. Este es un artículo que los colombianos tienen que tener los ojos bien abiertos. Aquí lo que están diciendo es que va a ser una adecuación institucional para la política de catastro. Esto significa que el gobierno nacional, teniendo solo en cuenta las organizaciones indígenas y las comunidades afrodescendientes, raciales y palenqueras, va a hacer toda la adecuación de las entidades que hacen parte de la política de catastro multipropósito. Señor ponente, ¿por qué el resto de los colombianos estamos excluidos de la discusión sobre el catastro? ¿Por qué el resto de los colombianos que pagamos catastro no tenemos derecho a participar en la configuración de la institucionalidad? ¿Y por qué pretenden facultades extraordinarias para que el presidente pueda subir los catastros sin la participación del Congreso de la República y del resto de los colombianos? Que les recuerdo, entre otras cosas, somos los que pagamos el catastro, porque tanto las comunidades afro como las indígenas están excluidas del impuesto predial. Y entonces uno no entiende por qué tienen que excluir al resto de los colombianos. Y si quisiéramos una respuesta bien precisa en este tema. Sobre el artículo 43, aquí viene un tema que yo quisiera que los colombianos tengan muy en ciernes, y es que el ajuste automático de todos los avalúos catastrales. Presidente, los colombianos no están pudiendo pagar los prediales y hay una crisis en las ciudades y en los campos colombianos por los excesivos aumentos prediales. Y aquí en el plan de desarrollo nos están metiendo la actualización automática de todos los impuestos de los colombianos. Yo sí quisiera que el señor ponente nos explique en qué consiste esta actualización automática y cuánto significa esto en aumentos, y si hay algún tipo de límite, y si esto modifica la ley de autoridad del Centro Democrático que limitó el aumento de los prediales para los colombianos. Que le cuenten que el petrismo le va a subir los prediales a todos los colombianos de Colombia, o cuáles son los límites que hay. Yo sí quisiera, señor presidente, que en esto también nos gastáramos el tiempo que corresponde, porque aquí estamos hablando del bolsillo fatigado de las familias colombianas y los impuestos prediales que quieren llevar al alza el petrismo y en el gobierno del cambio. El artículo
bueno, ¿cuál es? 63. Este artículo es muy peligroso. Este es el famoso Registro Universal de Ingresos, donde el gobierno nacional pretende tener toda la información de los ingresos de los colombianos en un registro universal de ingresos administrado por el Departamento Nacional de Planeación. No solamente esto es inconveniente, sino que esa es una información que ya tiene la DIAN, porque ahora vamos a tener una planeación nacional haciéndole seguimiento a los ingresos de los colombianos. Entonces, no es suficiente la información de la DIAN y las investigaciones de la UIAF ahora quieren tener todos los registros de ingresos de los colombianos metidos en planeación nacional. Esto es un tema que no es menor, señor presidente y honorables congresistas. Los datos recopilados de esta fuente primaria va a ser para el registro de los hogares, pero sobre todo uno queda con muchas preguntas sobre el famoso algoritmo de la estimación de los ingresos. Esto es, para que los colombianos lo entiendan, una modificación a los ISBENes que tiene actualmente el Colombia, que son un mecanismo de cálculo de ingreso, y que aquí están echando todo por la borda para montar una cosa nueva que uno no sabe en qué termina, y que viene además en concordancia con las facultades extraordinarias que ha pedido el señor presidente para modificar todo el sistema de subsidios que tiene el país. Yo sí quisiera que nos expliquen cuál va a ser el alcance de estos registros de ingresos y el tema de la focalización de los recursos. Colombia lleva montando el CISBEN más de 30 años. Esto lo bota por la borda y se supone que es que la gente va a reportar los ingresos. Yo no sé, señor presidente, si es que el gobierno no se ha enterado que más del 50% de los colombianos viven en la informalidad. Y si viven en la informalidad, pues por supuesto no van a tener cómo reportar ingresos. Y si no reportan ingresos, ¿cuáles son los mecanismos para la estimación del ingreso que nos están proponiendo, derribando un sistema que tiene defectos, pero que ha venido funcionando como el CISBEN? Yo quisiera saber qué es lo que nos están proponiendo. El artículo 45, señor presidente, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo. Senadora, ¿cuánto tiempo necesita? Le explico lo siguiente. Usted presentó, si mal no estoy, 52 proposiciones, creo. Y si yo le diera 3 minutos por proposición, tendría que darle 156 minutos. Y, por supuesto, por equidad, tendría que darle el mismo tiempo a cada senador, lo que nos lleva de aquí a diciembre. Yo le ruego comprensión. Con mucho gusto le devuelvo la palabra. Dígame cuánto tiempo necesita para hacer una explicación global de sus proposiciones. Presidente, es que esto no es de explicaciones globales. Estos son modificaciones de normas que impactan a los colombianos. ¿Cuánto tiempo necesita, senadora? Yo me he gastado menos de 1 minuto por proposición, presidente. Claro. Y le ruego que me deje explicarlas, porque es que aquí no hay unos temas. ¿Cuánto tiempo necesita, senadora? Presidente, voy en la 10ª tal vez de las que usted me ha dejado. Me demoraré explicando estos temas porque son los temas de la nación. Le voy a ofrecer 10 minutos más, senadora, más que a cualquier otro senador, y después se prepara el senador Juan Felipe Lemus, el senador JP, el senador Carlos Meisel y todos los que están esperando el uso de la palabra democráticamente. La senadora Sandra, senadora Paloma, continúe. Senador Motola, también, con mucho gusto. Porque es que la Corte Constitucional exige que los congresistas podamos debatir los proyectos. Y si aquí lo que pasa es que uno presenta 55 proposiciones y tiene 10 minutos, pues simplemente aquí nos están haciendo nugatorio el derecho. Durante 3 meses se debatieron, senadora. Puede intervenir, está en el uso de la palabra, con mucho gusto. Voy gastándome mis 10 minutos para constituir la evidencia ante la Corte Constitucional de la falta de garantías de la oposición y del debate, porque eso también hace parte del debate legislativo, ante la demanda que presentaremos sobre todos estos artículos que nos van a hacer explicar en segundos cada uno de ellos. Entonces avanzaré hasta donde los 10 minutos que usted me otorga permitan y haré uso de ese tiempo también para dejar una constancia sobre cómo no dejaron explicar las proposiciones, no ha habido explicación de los ponentes sobre los artículos y pretenden votar todo en bloque. Eso, señor presidente, le va a comprometer la viabilidad del plan de desarrollo. Está en el uso de la palabra, senadora, está usando su tiempo, con mucho gusto. Sí, presidente, y si no me interrumpe me da mucho mejor en los 10 minutos que me dio y que yo sabría utilizar de acuerdo a lo que me parezca prioritario para el país. Y entonces, señor presidente, quiero pasar
al artículo 45. Nosotros queremos que se agregue la vida de la población rural y los gremios del sector agropecuario, porque no entendemos por qué se habla de la reforma agraria y no se incluye la población rural, sino simplemente los que considera el gobierno que tienen vida campesina. ¿Y por qué se excluyen los gremios del sector agropecuario de un proyecto de reforma agraria? ¿Es que los gremios del sector agropecuario no existen y hacen parte del campo? ¿Es que los campesinos ricos tienen que quedar excluidos de todas las discusiones porque a este gobierno solamente le interesa hablar del campesinado pobre? Nosotros consideramos que eso es de fundamental importancia. En el artículo 66 hemos solicitado que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, sea incluida dentro del Consejo Nacional de Economía Popular. El señor presidente ha decidido despreciar todos los gremios de la producción, incluso los gremios de los pequeños empresarios colombianos. Allá fue a ACOPI a decir que ese era su gremio, pero ni siquiera lo incluyen en los consejos donde se va a definir cómo va a ser la economía popular. Nosotros solicitamos que ACOPI sea incluido en ese proyecto. En el artículo 88, mire, presidente, esto es un Micazo. Esto es lo que llamaríamos un orangután, que las entidades públicas, todas de manera obligatoria, se tengan que afiliar al sistema de riesgos laborales a Positiva. Eso es un monopolio y los monopolios están prohibidos por Constitución y no podrían incluirlo en esta ley. Esto es contrario al orden de la libertad de empresa, que es el que rige las empresas industriales y comerciales del Estado. Esto es en el artículo 92, señor presidente. Y es que las personas naturales de economía que hagan parte de la economía popular y comunitaria, así como las entidades sin ánimo de lucro, tengan que competir en igualdad de condiciones para la obtención del contrato. Esto no puede ser que la economía popular es para darle los contratos a los amigos del petrismo. Todas las entidades comunitarias tienen que poder participar en igualdad de condiciones, porque esto, entre otras cosas, violenta los principios de transparencia e imparcialidad que tiene la Constitución en materia de contratación pública. Si no se incluye este artículo, ese artículo está caído, porque una cosa es la competencia entre iguales y otra la asignación a dedo, que es lo que sugieren con este artículo de la economía popular. En el artículo 97, la reasignación de subsidio de energía. A nosotros nos preocupa que no se incluya la Comisión de Regulación CREC, la senda de desmonte gradual del artículo de esos subsidios, y que no se establezcan los criterios para la reasignación de los subsidios al estrato 3, de manera que sean reasignados por 3 años como subsidio en condiciones socioeconómicas vulnerables. Nosotros creemos que esta proposición aporta a un régimen de transición que necesita el artículo 96. Este es un artículo muy peligroso, el del famoso SOAT, el artículo 137. Porque aquí lo que pretenden es utilizar los recursos del SOAT para financiar la atención en salud de la población migrante. Yo quiero repetir que el SOAT está deficitario. El gobierno además asignó que lo que le falta al SOAT salga de la salud y ahora pretenden atender a la población migrante también con cargo al SOAT. Esa bolsa está deficitaria y esto lo único que va a hacer es crear un déficit fiscal más grande. Consideramos completamente inconveniente ese artículo. 221. Presidente, el artículo 221 es el almacenamiento estratégico de combustibles. Aquí nos preocupa muchísimo la confiabilidad y la seguridad energética de las zonas de frontera. Hemos pedido unas modificaciones que insistimos en que se revisen. El plan de abastecimiento de gas natural, como la infraestructura de conexión al sistema de transporte de gas nacional, es fundamental para las zonas de frontera. Sin eso no vamos a poder avanzar. Pasamos al artículo del 232. Este es un peligro, señor presidente. Este es el famoso arancel inteligente y de seguridad
alimentaria y defensa comercial. Se supone que para que no llegue comida barata del exterior y los colombianos tengan que comprar la comida cara, entonces vamos a poner un arancel. Esto va a significar en sanciones internacionales, de comercio internacional, pero sobre todo que puede terminar con el bloqueo de muchos mercados internacionales para nuestro café, para nuestro banano y para nuestros productos. Esto va en contra de los tratados de libre comercio que ha firmado el país y es un artículo que atenta contra el bloque de constitucionalidad del cual hacen parte todos esos tratados. Seguimos con el artículo 251, la administración de corredores férreos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros pedimos que se modifique para que las concesiones existentes continúen de acuerdo a los contratos y regulaciones. Creemos que este artículo no puede generar inseguridad jurídica entre los colombianos, señor presidente. Pasamos al artículo 308, que es la creación del programa Jóvenes para la Paz. Con este artículo es que el señor presidente Petro pretende darle sueldo a los gestores de paz y a la primera línea. Este es un artículo absolutamente inaceptable, porque no es posible que vayan a escoger a quién darle 800.000 pesos de acuerdo a las preferencias del gobierno. Esto se llama comprar votos con la plata de los colombianos. Esto no solo es inconstitucional, sino que es una aberración en términos de corrupción y de transparencia, sobre todo en vísperas electorales. Imagínense la delicia, asignando suelditos de 800.000 pesos a todos los líderes de la Colombia humana. Es una vergüenza para Colombia.